En Bogotá, en el país y en el mundo, la paz no es solo una palabra, es una pregunta urgente. ¿Qué está pasando? Es el programa radial del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano, IPASUT. Un espacio para analizar lo que ocurre en nuestros territorios, los derechos humanos, la memoria, el género y la ciudadanía. Conversamos con investigadores, líderes sociales y voces expertas que piensan y construyen paz desde la academia y la vida cotidiana. Sintonízanos todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, emisora de la Universidad Distrital. ¿Qué está pasando? Escuchar, pensar y dialogar también es construir paz. Cordial saludo, bienvenidos al programa del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano IPASUT de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. ¿Qué está pasando? Que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, emisora de nuestra institución educativa, y también pueden acompañarnos a través de nuestro canal de YouTube. Igualmente los invitamos a conocer y consultar nuestra revista Ciudad Pasando con Z, indexada por el Ministerio de Ciencias, que también pueden encontrar en X y en LinkedIn. Un espacio para el pensamiento, la investigación y la reflexión sobre la paz, los conflictos y los territorios. Así que ya saben, quédense con nosotros porque en ¿Qué está pasando? Abrimos el diálogo, escuchamos diferentes voces y buscamos nuevas maneras de comprender nuestra realidad. Hoy en ¿Qué está pasando? Vamos a comprender una realidad, como dije, que vive nuestro país. Vamos a poner nuestra mirada hacia los migrantes venezolanos y pues que esta sea la oportunidad de hablar de Venezuela, de ese país cuya realidad política y económica y social tienen profundas repercusiones para Colombia, además con un nuevo capítulo en esta relación, tiene que ver con la llegada del gobierno de Abelardo de la Espriella en Colombia. Y pues con su llegada surgen múltiples interrogantes sobre el futuro de las relaciones con el gobierno venezolano y sobre esos asuntos especialmente sensibles como la política, la migración, el control de la frontera, la seguridad y también esa cooperación entre los dos países. Son muchos interrogantes, muchas preguntas que vamos a tener en esta emisión, y para eso pues hemos invitado a dos personas que tienen mucha experiencia en lo que vive Venezuela, en lo que viven los migrantes. Saludamos muy especialmente a Chomi Las Heras Leizaola. Él es periodista de nacionalidad venezolana y española, graduado en Comunicación Social en la Universidad Central de Venezuela. Se desempeñó como redactor en los diarios El Nacional y Economía Hoy de Caracas y como corresponsal de la agencia venezolana de noticias Benpress en Sao Paulo, Brasil. Actualmente es investigador adscrito del Observatorio de Venezuela en la Universidad del Rosario en Bogotá, donde ha participado en los proyectos de Bitácora Migratoria y Radar Colombia-Venezuela, así como en el equipo del programa radial Esto no es una frontera, esto es un río. Presido también la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Un saludo muy especial para usted, Chomi. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches, Sonia. Un saludo igualmente para ti y para toda la audiencia de este programa. Igualmente está con nosotros Ronald Rodríguez, vocero investigador del Observatorio de Venezuela en la Universidad del Rosario y profesor de la Universidad de La Sabana. Una voz muy importante en nuestro país, referente para medios de comunicación, es una de las personas autorizadas para hablar de la situación de Venezuela y de los migrantes. Muy buenas noches, Ronald. Sonia, buenas noches. Gracias por la invitación y gracias por este espacio en la universidad. Bueno, vamos a iniciar con una pregunta de contexto dirigida a Shomin. Usted ha vivido de cerca la realidad venezolana, no solamente como periodista, sino también pues del ejercicio de esas responsabilidades en medios de comunicación, en instituciones del Estado venezolano. Además, desde Colombia ha seguido las relaciones entre ambos países y esa realidad de la comunidad venezolana. Desde esa experiencia, Shomin, y con la distancia que permite observar el país desde Colombia, ¿cómo deberíamos entender la Venezuela de hoy? ¿Cuáles son esos principales factores políticos, esos factores también económicos, esos factores sociales que explican la situación del actual país? Bueno, Sonia, yo diría, para decirlo de manera resumida, bueno, que vivimos en un país que está en crisis, que lleva ya muchos años en crisis, una crisis política, por un lado, producto, digamos, de un régimen que se tornó dictatorial con el paso de los años, una crisis económica también,
principalmente a raíz, aunque no sea la única razón, pero a partir de un muy mal manejo de la economía y como consecuencia de todo esto una crisis social también muy grande, ¿no? Sí, los niveles de vida de la población venezolana en general pues están muy deteriorados a nivel de servicios públicos, de salud, de educación, que es lo que llevó a Naciones Unidas incluso a llamar a denominarlo con un término un poco técnico que es crisis humanitaria compleja, ¿no? Que es cuando confluyen crisis de diverso tipo, como las que he mencionado en un solo momento, ¿no? Entonces, yo diría que la situación que vive Venezuela ahorita, pues, es la de un país en crisis, de muy exhausto en muchos sentidos, y pareciera, digamos que a raíz de los acontecimientos sucedidos el 3 de enero, con la intervención militar norteamericana que se llevó, digamos, a Nicolás Maduro y a su esposa para juzgarlos en Nueva York. Pareciera, pero eso todavía no está todavía bien claro, pareciera que se ha iniciado pues un proceso de transición eh, en lo económico, en un lado, porque Estados Unidos tiene un interés sobre todo en la parte económica, pero bueno, pareciera que hay algunos indicios que indican que podría haber también algún tipo de transición, pero todo este tema de la transición todavía está en un nivel de incertidumbre muy grande, las cosas no se han definido y el régimen venezolano, digamos, por los momentos, aunque esté bajo la tutela de los Estados Unidos, es un régimen que está controlando mucho los resortes de poder, ¿no? Empezando por los resortes, digamos, represivos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues tenemos todavía un nivel de incertidumbre grande. Sí, se lo ha dicho, esa incertidumbre que se genera o que estaba ahí latente durante el gobierno de Nicolás Maduro, incertidumbre cuando llegó ya a los Estados Unidos, digamos, también a mover esos hilos en el gobierno venezolano. Pero, digamos, Ronald, con respecto a lo que dice Chomin, y sabemos que durante años Venezuela ha estado profundamente polarizada políticamente. Esa transición de la que habla Shomin, ¿qué tan, digamos, es buena para el pueblo venezolano? ¿Considera que se sigue la polarización como un principal obstáculo para encontrar una salida democrática, una salida también económica, o han aparecido nuevos elementos como este de un nuevo régimen de que Estados Unidos está interviniendo, que puede modificar ese escenario que ha habido Venezuela durante años? Sonia, en el caso de Venezuela, yo creo que en este momento los Estados Unidos tienen tres propósitos en Venezuela. El primero, sin lugar a duda, es poder replegar a las potencias extracontinentales que precisamente entraron a la región por Venezuela. China, Rusia, Irán, Turquía, potencias que le disputan a Estados Unidos una presencia importante tanto en América Latina como en el Caribe. Recordemos que la política de seguridad nacional que presentó el presidente de los Estados Unidos a finales del año pasado centra su dinámica en tratar de ejercer un control en la zona que considera de su directa influencia, que incluso es la cuenca del Caribe, llegando por el Pacífico hasta Ecuador. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es que, sin lugar a duda, Estados Unidos tiene un interés particular sobre la riqueza de los venezolanos, tanto en materia petrolera, gasífera, minerales estratégicos, oro, el mismo mercado venezolano, que siempre ha sido una sociedad que tenía unos patrones de altísimo consumo, disminuidos por lo, como nos lo decía el profesor Chomin, por la emergencia humanitaria compleja que se vive en Venezuela, pero que tiene una tradición de alto consumo en el cual los productos norteamericanos pues precisamente se vendían bastante bien. De hecho, pues teníamos viajes de venezolanos a Miami a comprar productos venezolanos los fines de semana. Eran unas prácticas de consumo bastante particulares y Estados Unidos tiene un interés en esa riqueza. Obviamente resulta un poco grosero, incluso molesto, el tono en el que el presidente de los Estados Unidos se dirige sobre la riqueza de los venezolanos, incluso alegando que ya se ha pagado la guerra que en un momento determinado se inició contra las organizaciones narcoterroristas, como él las denomina, los bombardeos tanto en el Caribe como en el Pacífico y la misma intervención que hizo los Estados Unidos para extraer a Nicolás Maduro. No hay cuentas claras respecto a la riqueza
venezolana que retiene el gobierno de los Estados Unidos y cómo la gasta. Y obviamente pues eso genera un poco de malestar por la forma casi grosera con la cual el presidente norteamericano hace referencia al uso de esos recursos y de hecho pues las expresiones de que Venezuela es el estado número 51. Y yo creo que un elemento final es que a los Estados Unidos les interesa mantener una estabilidad en Venezuela. Lamentablemente eso no quiere decir que sea automáticamente la recuperación de un sistema democrático. Sin lugar a duda, lo que más le daría estabilidad a Venezuela en el mediano y en el largo plazo es el retorno a la democracia, a una democracia competitiva, con partidos, transparente, con certámenes electorales, con pesos y contrapesos, con dinámicas de vigilancia y control. Eso lamentablemente no es el objetivo principal de los Estados Unidos. El objetivo principal de los Estados Unidos es tener un gobierno que le resulte un aliado fiable, que se alinee con los intereses norteamericanos y eso eventualmente puede llevar a que en Venezuela prevalezca la dictadura. Recordemos que en la segunda mitad del siglo XX, pues Estados Unidos tuvo relaciones con muchas dictaduras, que incluso promovió modelos de dictaduras militares en la región. En este caso, lo llamativo es que el origen de la Revolución Bolivariana es una dictadura que tiene como derrotero la revolución, un proyecto político que se asociaba fundamentalmente con dinámicas de izquierda, aunque muchos cuestionen que realmente se tratara de izquierda, que devino en un régimen cleptocrático con una cúpula de poder que no solamente controla el Estado, sino que se ha hecho a la riqueza de los venezolanos y que hoy ve en alinearse con los intereses de los Estados Unidos una dinámica de supervivencia y como lo ha hecho tradicionalmente, participa en espacios de negociación con el objetivo de permanecer en el poder. Recordemos que el evento electoral de 2024 fue producto de una negociación que se dio durante más de 2 años con los Estados Unidos y finalmente pues eso devino en el fortalecimiento de la dictadura cuando desconoció los resultados a esa elección. En este momento la negociación que ha iniciado no garantiza que esto devenga realmente en una transición a la democracia, digamos que porque tradicionalmente la revolución bolivariana no negocia para salir del poder, sino para mantenerse en el poder y el gobierno de los Estados Unidos está más interesado en mantener un statu quo y en vender la situación venezolana como si fuera un caso exitoso, que no lo es, porque Venezuela sigue siendo una dictadura violadora de derechos humanos, y creo que ahí la presión internacional y particularmente de los países de la región es muy importante. Eso sería como muy rápido un resumen de la situación que se vive actualmente en el hermano país, en esta coyuntura donde llega pues precisamente un nuevo gobierno a Colombia. Sí, Shomin, con respecto a lo que está hablando Ronald, desde su experiencia como periodista, ¿cree que en Colombia estamos entendiendo esto, lo que nos explica Ronald, realmente lo que está ocurriendo en Venezuela, o estamos interpretando esa realidad de Venezuela muy diferentes de nuestras posiciones políticas? Bueno, creo que efectivamente es difícil interpretar un poco lo que pasa en Venezuela, ¿no? Sí, están pasando cosas muy extrañas, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. María Corina Machado, quien se erigió pues en años recientes como el líder de la oposición, a través, tengo que decirlo, de un proceso, de procesos democráticos, de primarias, donde, digamos, una porción muy importante de la población opositora, pues la eligió ella como líder, ¿no? Ella estuvo durante muchos años, estuvo apoyando eventualmente incluso pues una intervención de los Estados Unidos en los asuntos venezolanos para ayudar, digamos, a salir del régimen. Sin embargo, ahorita vemos cómo el gobierno de Donald Trump la ha marginado de todo este proceso que se ha originado a partir del 3 de enero y la detención, extracción de Nicolás Maduro. Eso por un lado. Pero luego también estamos viendo en este momento situaciones muy extrañas que son difíciles de entender desde afuera, ¿no? Que los partidos, digamos, también de oposición, que venían apoyando también de alguna manera a María Corina Machado, pero que en los meses previos, incluso años previos, no apoyaban una intervención norteamericana, si les parecía perjudicial una salida de este tipo, son de alguna manera los que ha escogido el gobierno de Estados Unidos para negociar o para iniciar un proceso
de negociación con el gobierno de Delcy Rodríguez, ¿no? Entonces son situaciones muy raras de entender porque los roles, digamos, cambian completamente. Esto es solamente por poner un ejemplo y creo que tu pregunta es muy pertinente, efectivamente, porque no es fácil seguir la situación venezolana bueno, por diversos motivos, pero porque, bueno, ha sido un proceso político, económico y social, como decía antes, que ha tenido pues una incidencia muy grande en el país en las últimas, ya estamos hablando casi de 3 décadas, y ha generado pues cambios muy profundos sociológicos en el país. Colombia y Venezuela, Ronald, comparten una frontera extensa, eso lo sabemos, hay vínculos familiares, económicos, culturales, sociales, pero también, pues, como lo hemos hablado, hay una historia marcada por tensiones políticas y diplomáticas en lo que ha pasado en el transcurso de los gobiernos que llegan, los gobiernos que se van. ¿Qué tan importante es Venezuela para Colombia en este momento? ¿Qué tan importante es Colombia para Venezuela? Podemos hablar de una relación en lo que sucede en un país necesariamente termina teniendo consecuencias en el otro. Yo creería que sí, definitivamente, y pues lo vemos específicamente en lo que tiene que ver con la migración venezolana hacia Colombia, porque Colombia fue un país, fue creería que uno de los pocos países que le abrió las puertas a los venezolanos en esa crisis particular que tuvo Venezuela. Sonia, la realidad es que la interdependencia entre los dos países es absoluta. Colombia y Venezuela no solamente comparten una historia y una geografía común, sino que las dinámicas que han vivido los países en los últimos años han terminado acercándolos más, tanto la dinámica que nosotros vivimos por el conflicto armado como la dinámica en Venezuela de haber perdido la erosión de una democracia que se dio de forma acelerada en estos 27 años, pues han generado que esa interdependencia que ya existía tenga nuevos episodios y quizá el que más llamó la atención es que los colombianos debemos entender que hoy el pueblo venezolano que está en nuestro territorio tratando de construir su proyecto de vida, que han hecho de Colombia su hogar, son la segunda minoría de nuestro país entre la población afrodescendiente que más o menos representa el 9,3% de la población en Colombia y por delante de la población indígena que representa más o menos el 4,4%. Hoy, los 2.844.488 venezolanos que están en nuestro país, según los datos de Migración Colombia, a mayo de este 2026, son el 5,3% de la población colombiana y eso nos pone en una situación bastante compleja que incluso cuestiona la misma dinámica de nuestra democracia. Recordemos que en Colombia las minorías tienen unos derechos de representación particulares, tienen curules en el Congreso precisamente para representarse políticamente. Nuestra ex vicepresidenta, Francia Márquez, venía de representar, de ser, de encarnar políticamente a la comunidad afro que no había sido reconocida históricamente en Colombia en los cargos de alta decisión y que en medio de la campaña de 2022 logró un reconocimiento político y se convirtió en la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, incluso a disgusto del propio presidente Petro. Es tan importante la comunidad afro que ella logró hacerse con la vicepresidencia y la candidata del pacto histórico a la presidencia, hoy congresista por el estatuto de oposición, también venía de una comunidad. La particularidad es que la comunidad venezolana no tiene derechos políticos y eso nos abre a nosotros una conversación que va a ser muy compleja en los próximos años porque los colombianos que están, los venezolanos, perdón, que están regularizados por el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que tienen 10 años, en 2031 tienen que migrar del permiso por protección temporal a la visa de residentes, lo cual les da derechos políticos en lo local. Recordemos que en Colombia no se dan derechos a nivel nacional, no se dan derechos para la presidencia ni para el Congreso,
pero sí se dan derechos políticos en lo territorial y vamos a tener una situación en la cual muchos ciudadanos venezolanos van a poder expresar su voluntad política en las urnas en 2031, o digamos que eso es lo que se prevé dentro de la estructura de lo que ha sido el proceso de integración de la comunidad venezolana. Ese es un reto muy difícil porque estamos hablando de que en Inírida, por ejemplo, la migración venezolana representa el 16,5%, en Riohacha representa el 22,5%, en Cúcuta el 27,5%, en Puerto Carreño el 43,1% y en Arauca, la capital del departamento de Arauca, el 51,8%. Estamos hablando de que ya en una capital de departamento la migración venezolana representa más de la mitad de la población, o por lo menos así lo tenemos en los datos de la proyección censal del DANE para 2026, ajustada después de la pandemia, lo cual implica un reto que es muy complejo políticamente. ¿Cómo hacer para dar derechos políticos a una población que ya hace parte de la nación colombiana, teniendo en cuenta que su origen es el venezolano y con todas las características que esto significa en un debate global donde la migración se ha convertido en el caballito de batalla de la extrema derecha para radicalizar y polarizar a las sociedades? Lo vemos en Europa, lo vemos en Estados Unidos, incluso hoy, si se hicieran elecciones en Alemania, la primera fuerza política sería Alternativa para Alemania, un partido que creció en los últimos años, en la última década, a partir de un argumento xenófobo, antimigrante, radical. Y en Colombia, nosotros, por suerte, todavía no hemos tenido fenómenos importantes de xenofobia. Sí ha habido xenofobia, sí ha habido discriminación, pero no en los niveles en los que se ve en Europa, en Estados Unidos o incluso en países vecinos como Panamá o Ecuador, donde la xenofobia es mucho más marcada. En Colombia, al ser un país también en diáspora, al tener una relación tan estrecha con Venezuela, porque muchos colombianos hicieron de Venezuela su hogar, pues eso ha sido, digamos, un poco más mitigado. Pero esto abre un debate democrático en Colombia que es muy complejo, sobre el cual hay que hacer una conversación, para el cual hay que construir consensos y particularmente evitar la instrumentalización política, sobre todo porque en Colombia, que ya tenemos dinámicas de conflicto armado, que tenemos una democracia que está pasando por un momento de polarización bastante complejo, el tema migratorio entra en esa conversación y obviamente pues es necesario que desde las universidades empecemos a poner este tema sobre la mesa para que se construya una dinámica en la cual Colombia, nuevamente, como ya lo ha hecho con la migración venezolana, se convierta en un ejemplo de cómo se debe empezar a tener este tipo de conversaciones. Sí, Ronald, cuando usted habla de derechos políticos, eh, ¿qué cargos podrían alcanzar esta comunidad venezolana? Fundamentalmente la dinámica en el orden territorial. En el caso de Arauca, por ejemplo, los 5 departamentos que nombre son sus capitales de departamento, tener la posibilidad de ser elegidos y de elegir. En muchos de los municipios colombianos, tal vez los ejemplos que les tengo son ejemplos de capitales de departamento, pero hay otros ejemplos, como por ejemplo en Soacha, donde la migración venezolana representa el 5,3% de la población, pero tiene una presencia altísima de niños, niñas y adolescentes. O, por ejemplo, en Maicao, donde representa el 31%, o en Villa del Rosario, donde representa el 29%. Ahí en esos municipios, en ese espacio territorial, muy seguramente van a lograr tener espacios en los consejos, que es un espacio político por naturaleza, van a tener espacios e incluso eventualmente vamos a tener autoridades locales de origen venezolano, lo cual pues no deja de ser una conversación compleja en un país que no tiene tradición migrante y que de hecho tiene unas dinámicas de regionalización bastante fuertes, y ahora llega una discusión que es muy compleja en la cual pues la confrontación social se puede llegar a presentar si no se maneja de forma adecuada. Lo referenciaba con el caso alemán. En Alemania el término, la discusión frente al tema migratorio se convirtió en un elemento de radicalización, incluso logrando que sectores de extrema izquierda se convirtieran en sectores de extrema derecha, es decir, que pasaran todo el espectro político y se sintieran identificados más con proyectos que llaman elementos nacionales. En Colombia, por suerte, todavía no hemos tenido eso, pero tenemos que vacunarnos contra esa xenofobia, tenemos que hacer un ejercicio de construcción de ciudadanía, teniendo en cuenta que todavía
pues no hemos superado las dinámicas del conflicto armado y que la sociedad colombiana en este momento se encuentra profundamente dividida y obviamente pues hay la tentación, sobre todo de sectores políticos, tanto de izquierda como de derecha, de utilizar el caballito migratorio para radicalizar a las comunidades y llegar a dinámicas de confrontación política que les permitan tener un discurso que les asegure un puesto o un escaño. En ese orden de ideas, yo creo que la sociedad colombiana tiene retos muy grandes y lo particular de este reto es que primero se va a dar por lo local. En algún momento más adelante, la sociedad colombiana tendrá que hacerse la pregunta si otorga derechos a nivel nacional a la comunidad venezolana, que es una minoría, y si otorga representación específica dentro de, el espacio legislativo como se tiene con las otras minorías. Ese es un debate en el cual se encuentra nuestro país, que empieza a deslumbrarse, que no lo teníamos planteado. Nuestra constitución nunca planteó la llegada de una comunidad extranjera tan importante y en el volumen en el que está, y particularmente pues en una lógica que además también quiero señalar, los venezolanos no se están regresando a su país, por el contrario, continúan saliendo, ya no en los números de 2017, 18 o 19, pero la salida de población venezolana es un elemento que prevalece y la reconstrucción de Venezuela muy seguramente va a pasar por Colombia y por los venezolanos que están en Colombia. Mm. Xiaomin y Ronald, esta pregunta va para los dos. Primero, pues para que me la conteste Xiaomin. Durante el gobierno de Gustavo Petro hubo pues un proceso de restablecimiento de esas relaciones diplomáticas y comerciales de Venezuela. Ahora Colombia pues tiene un nuevo gobierno, empezó el pasado 7 de agosto, encabezado por Abelardo de la Espriella. ¿Qué cambios podríamos esperar en la relación entre los dos países? Y algo que ha tocado muy importante es la situación, el tema del conflicto armado, pues cómo vemos esa dinámica cuando Abelardo de las Espriella llegue pues llegue no, ya llegó, cuando el Abelardo de las Espriella haya dicho que va a ir en contra de toda la delincuencia común, contra de los grupos guerrilleros que están en la frontera, en fin, cómo va a ser esa dinámica y cómo van a ser también esas relaciones entre Venezuela y Colombia con Abelardo de la Espriella en la cabeza, Shomi. Sí, Sonia, bueno, uno en el papel podría pensar que debido a que el gobierno de la Espriella y el régimen hoy en día de chavista, pues que preside Delcy Rodríguez, están en las antípodas políticas, uno podría suponer en el papel, repito, que pudiera haber una relación, digamos, no armónica, ¿no? Una relación conflictiva. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que las relaciones entre Colombia y Venezuela están signadas hoy en día por los Estados Unidos, por el gobierno de Donald Trump. Y el gobierno de Donald Trump ha sido muy claro en que en relación con Venezuela, que lo que está buscando es en primer lugar, insisto, en primer lugar, estabilidad, en segundo lugar, la recuperación económica y en un más lejano tercer lugar, la transición democrática. Por otro lado, estamos viendo también cómo en América Latina han venido fortaleciéndose, digamos, los gobiernos de derecha, incluso de ultraderecha, que se han venido agrupando también en lo que Estados Unidos ha denominado el escudo de las Américas, ¿verdad? Que pues es una alianza para luchar pues contra el crimen organizado, pero desde un punto de vista ideológico muy de derecha, ¿no? Entonces, pareciera que los Estados Unidos entonces lo que quiere buscar es estabilidad en Venezuela en primer lugar, pero también también en la región, por supuesto, ¿no? Y que esos antagonismos que en el papel señalaba yo que podría haber a nivel, digamos, más de carácter ideológico, se van a ver de alguna manera muy neutralizados por los intereses pragmáticos que tengan los Estados Unidos. En este sentido, creo que hasta ahora todas las declaraciones que hemos visto en el caso del propio de la Espriella y de algunos de sus funcionarios, como su canciller y su vicepresidente, es decir que la discusión, digamos, con Venezuela va a estar liderada por los Estados Unidos, ¿sí? Que se va a ir de la mano de los Estados Unidos. Entonces, pareciera entonces que no va a haber ese antagonismo tan grande que uno podría inicialmente suponer. Y por otro lado, creo que a Colombia más bien le va a quedar un papel importante
En la parte comercial, como lo venía adelantando Ronald, Colombia puede jugar un papel importante, creo yo, en el tema de la recuperación de Venezuela, a nivel, sobre todo a nivel económico, y sí creo que Estados Unidos le puede dejar un poco ese papel al nuevo gobierno colombiano de incentivar, y de hecho la designación del nuevo embajador de Colombia en Venezuela creo que apunta en esa dirección. Es una persona que viene del sector privado, un líder, digamos, del sector comercial, un gerente, y ha sido designado embajador una persona sin un perfil político, sin un perfil incluso diplomático, y pareciera que va a dirigir gran parte de su acción a esta área, ¿no? Y en la otra parte donde sí creo que hay coincidencia entre los Estados Unidos y Colombia también es en el tema de la seguridad, Sonia, que tú apuntabas, ¿no? A Estados Unidos en esa lucha frontal que quiere plantear al tema del narcotráfico, que coincide plenamente con lo que ha sido una de las principales banderas de la estrella, sí creo que ahí va a haber una colaboración con Venezuela, porque bueno, el gobierno norteamericano, como bien lo decíamos antes, pues está tutelando al venezolano, y creo que en este sentido la seguridad sí puede incidir para que haya acuerdos con Venezuela, sobre todo para que en la zona fronteriza, que como todos conocemos, es una zona muy conflictiva, con una alta presencia de grupos armados a un lado y al otro de la frontera, se pueda desarrollar algún tipo de política que tenga una incidencia mayor en la lucha, digamos, contra grupos armados ilegales que venían teniendo o tienen presencia todavía importante en la zona. Mm. ¿Cuál es su lectura, Ronald, con este nuevo gobierno colombiano que, como decimos, llega con ese discurso mucho más fuerte en materia de seguridad? ¿Está de acuerdo con lo que dice Chomas, que de alguna manera, Choming, que de alguna manera, pues está Estados Unidos ahí, Estados Unidos pues va a ser un aliado de Colombia con este nuevo gobierno? Sonia, en efecto, yo creo que una de las características del gobierno que inicia es la dinámica de securitización de la relación con los Estados Unidos y también con Venezuela. Si bien la línea comercial va a ser muy importante, la forma en que lee la actual administración norteamericana la región es una forma muy particular. Como ya lo señalaba Chomin, el escudo de las Américas es parte de esa puesta en escena de esa estrategia que pretende desarrollar el gobierno de los Estados Unidos con acciones que son cuestionables. Las ejecuciones extrajudiciales que se han venido dando tanto en el Mar Caribe como en el Pacífico cuestionan cómo Estados Unidos percibe y cree que va a enfrentar las dinámicas del narcoterrorismo, como lo han denominado. Y ahí, pues, Colombia juega un papel fundamental en una coyuntura bastante particular. Recordemos que el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno colombiano han hablado de generar una dinámica en la cual $1.000 millones van a ser puestos para esta estrategia en una especie de lo que ellos han llamado el plan Patriota 2. Recordemos que en el pasado, durante la administración de Andrés Pastrana, después del fallida negociación con las FARC, Pastrana venía desarrollando toda una estrategia paralela en la cual se estaba construyendo un plan de seguridad que permitió el desarrollo posterior de la seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe, y era una dinámica que se desarrollaba en tres fases: primero el plan Colombia, después el plan Patriota y el plan Consolidación, una estrategia militar que logró disminuir las capacidades de los grupos al margen de la ley después de ser declarados terroristas, particularmente de las FARC, que los llevó a una lógica de negociación. En este caso, venimos de un proceso fallido de negociación. La paz total del presidente Gustavo Petro deja unos saldos bastante en rojo, y por el otro lado, el presidente Abelardo de la Espriella propone un acercamiento a una política de securitización del gobierno de los Estados Unidos, en el cual se haga esta dinámica del Plan Patriota 2, que muy seguramente parte de la primera y segunda legislatura tendremos que ver cómo se desarrolla. No es lo mismo lo que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, con la dinámica de tutelaje que ejerce sobre Venezuela, donde ha tomado acciones unilaterales e incluso, entre comillas, con apoyo del régimen, ha logrado dar de baja a importantes actores de la criminalidad venezolana. Recordemos a este líder del Tren de Aragua, que es bombardeado y dado de baja en unas condiciones
condiciones que todavía no son muy claras de cuál fue el nivel de participación de las autoridades venezolanas, porque se sabe que en efecto la acción fue perpetrada por los Estados Unidos, pero eso en Colombia, por ejemplo, no se puede hacer. El gobierno de los Estados Unidos no puede bombardear territorio colombiano sin la anuencia del Congreso, y obviamente pues eso abre una discusión de cuál va a ser la dinámica si este plan Patriota 2 y esos $1.000 millones en eventual circunstancia pueden llevar a que se den acciones militares conjuntas, qué tipo, cómo va a ser, cuál va a ser la dinámica de control de esas acciones, sobre todo teniendo en cuenta que en el pasado, si bien la estrategia de seguridad dio resultados importantes, también tuvo unos costos, sobre todo en materia de derechos humanos, muy preocupantes que no se pueden repetir. Ya no es aceptable, permisible que una estrategia de seguridad tenga resultados de violación de derechos humanos. No obstante, pues el tono del presidente norteamericano es bastante llamativo porque en su discurso deja de lado los derechos humanos, y si bien el presidente Abelardo de la Espriella inicia su gobierno con una cercanía muy fuerte con la administración de Trump, no podemos olvidar que en 2 años muy seguramente se va a dar una alternancia política en los Estados Unidos, o por lo menos eso es lo que se prevé, que haya una alternancia política, y nos podemos generar una situación que se repita la situación que vivió el presidente Duque, que se acercó demasiado a Donald Trump, incluso expresó su simpatía política en el momento electoral en favor de Donald Trump y terminó ganando la elección Joe Biden, y eso hizo que la relación con los Estados Unidos cambiara de forma sustancial. Es más, tenemos que decirlo, llevamos 6 años sin embajador de los Estados Unidos en territorio colombiano, tenemos segundos de a bordo que han hecho un trabajo limitado, y solo hasta ahora tenemos la posibilidad de tener nuevamente embajador norteamericano, y obviamente pues esto abre una serie de conversaciones en la cual sigue estando de fondo Venezuela, la presencia y crecimiento exponencial que ha tenido el ELN en Venezuela y las afecciones que hoy está haciendo en la zona de frontera. No podemos olvidar que el Catatumbo desde enero de 2025 se encuentra en una de las peores situaciones en su historia, el desplazamiento de más de 100.000 personas, el desplazamiento más importante en los últimos 10 años, y con unas dinámicas en las cuales terceros grupos, disidencias de las FARC y organizaciones criminales pues hacen vida y se aprovechan de la situación de conflicto armado que vive Colombia y de las dinámicas del régimen dictatorial de Venezuela. Es una ecuación bastante compleja sobre la cual los colombianos pues tendremos que estar muy atentos y ejercer el control ciudadano que es necesario para evitar que lleguemos a circunstancias en las cuales Colombia termine convirtiéndose en un actor útil para los intereses norteamericanos, pero sacrificando parte de sus dinámicas, sobre todo en materia de derechos humanos, que es quizá uno de los puntos más relevantes y sobre los cuales hay que tener más cuidado cuando se asumen estrategias de securitización tan agresivas. Mm. Hablemos de la migración, que es un tema que nos compete tanto a venezolanos como a colombianos. El nuevo gobierno ha planteado esa posición estricta frente a la migración irregular y también al control de las fronteras. Desde ese punto de vista, las relaciones internacionales de la política migratoria, ¿qué podemos esperar de este nuevo gobierno frente a los ciudadanos venezolanos que viven en Colombia? Hay una diferencia importante y hay que decirlo, de hablar de migración irregular, de delincuencia, de migración general, y esto pues llega a tener riesgos de que haya una política de mayor control migratorio que termine asociando a la población venezolana, que es como la dinámica que se ha visto con el problema de seguridad. Entonces, ¿cómo ven este panorama? Empecemos, Shomin, por usted, de este nuevo gobierno frente a la migración, que no se esté estigmatizando a los venezolanos y decir que migración significa delincuencia. Sí, Sonia, bueno, tenemos, a este nivel tenemos una gran incertidumbre, ¿no? Porque el tema migratorio en la campaña electoral pasada, pues no tuvo ninguna relevancia. Un fenómeno más que viene ya de alguna manera desde la campaña electoral previa en la que ganó Gustavo Petro, y durante el gobierno de Gustavo Petro, donde el tema migratorio pasó indudablemente a un segundo plano, así pasaron otros temas a estar en la primera línea de la opinión pública, ¿no? Entonces, este es un fenómeno, el de la migración, que ha venido perdiendo de una manera importancia
en la opinión pública del país, a pesar de que desde el punto de vista numérico, como lo señalaba Ronald, pues es un tema importante y relevante porque, bueno, más del 5% de la población que hoy en día vive en Colombia es de procedencia venezolana. Ahora bien, ¿qué tenemos? Tenemos alguna declaración muy genérica del propio de la Espriella cuando era candidato, decía, bueno, que los venezolanos que están regularizados pues serían bienvenidos, pero que los que no están regularizados no. No se ahondó mucho en qué podría significar esto, pero cuando estamos hablando de venezolanos no regularizados, pues estamos hablando reconocidos por el Estado colombiano, alrededor de 500.000 venezolanos que no están regularizados en Venezuela. Y esta cifra, según algunos cálculos que hemos manejado en el Observatorio Venezolano, podría ser incluso mayor, podría acercarse a los 800.000. Entonces, es una proporción todavía muy importante, un grupo poblacional importante que no está regularizado. ¿Qué significa? Que a los que no están regularizados no se les va a aceptar, que se les va a deportar o no. Sobre ese tema no tenemos mayor información y creo que hay una muy gran incertidumbre, ¿no? Que preocupa mucho porque, digamos, los caminos que podrían venir a continuación, pues podrían ser eventualmente muy problemáticos. Ahora bien, en este tema de la migración, creo que también el papel de los Estados Unidos, como lo decíamos al comienzo del programa, creo que es fundamental. Estados Unidos está buscando estabilidad, tanto en Venezuela como en la región, ¿verdad? Y una de las principales banderas del gobierno de Donald Trump ha sido, bueno, parar de manera importante los flujos migratorios hacia el país del norte. ¿Qué le conviene a Estados Unidos ahorita? Que gobiernos como el de Colombia, donde hay tanta cantidad de venezolanos, se alborote mucho el tema de la migración. Pareciera que no, pareciera que podría ser más del interés del gobierno de Estados Unidos que países como Colombia actúen de alguna manera como una barrera de contención para esa migración hacia los Estados Unidos, que se dio de manera muy importante en años recientes a través del tapón del Darién, como bien todos conocemos. Ahora, por eso, por un lado, entonces pareciera que Estados Unidos va a incentivar que el tema migratorio, digamos, se mantenga contenido, digamos, en los países en los países del sur. Ahora bien, hablábamos antes de que ha habido una serie de gobiernos, desde Argentina, Chile, Perú, Ecuador y ahorita Colombia, que han girado de manera importante a la derecha y algunos de ellos en especial han tenido políticas antimigratorias importantes. Es de destacar el gobierno de Chile, de Kast, pero también lo hemos visto en el caso de Argentina, que ha sido un país que tradicionalmente había sido receptor de grandes flujos migratorios. Lo hemos visto también en el caso de Ecuador, claramente, en el caso de Perú, pues también en la campaña, en la política peruana, este ha sido un tema importante. Y por este lado, sí pareciera que estos gobiernos, digamos, estos nuevos gobiernos de derecha, pudieran tener políticas mucho más restrictivas hacia la migración y que esto pudiera ser adoptado eventualmente por un gobierno claramente, digamos, de derecha como es el de la Espriella. Claro, aquí hay que hacer notar que en el caso de Colombia es un país muy especial porque hace frontera con Venezuela, una frontera larga, una frontera porosa, una frontera muy activa y que no es tan fácil tomar políticas, digamos, restrictivas porque, bueno, tú puedes expulsar a un grupo de venezolanos y al día siguiente vuelven a entrar por otro punto de la frontera, sino no es tan fácil como podría ser en el caso más lejano como un país como Chile, ¿no? Que queda a miles de kilómetros de distancia. Sí, para Colombia o para las autoridades colombianas o las nuevas autoridades colombianas sería mucho más complicado adoptar políticas de carácter restrictivo. Pero yo diría, en resumen, que hay todavía un nivel de incertidumbre muy grande porque el tema migratorio no ha sido claramente definido por el nuevo gobierno y qué derrotero va a tomar definitivamente, creo que no lo sabemos con certeza hasta ahora. Y frente a eso, Chomin, usted que representa una mirada cercana a la comunidad venezolana acá en Colombia, eh, ¿qué ha visto? ¿Usted qué cree que están sintiendo hoy esa población frente a la llegada del nuevo gobierno?
Bueno, yo creo que aquí hay una cosa contradictoria también. Hemos venido hablando que en relación con Venezuela se presentan muchas contradicciones, ¿no? En general, yo creo que en Venezuela también a nivel, digamos, de la población en general, no quiero generalizar, por supuesto, sí se ha producido como una derechización de alguna manera, ¿no? También política, ¿no? La elección de María Corina Machado, que también es una líder política, yo diría claramente sí, de derecha, quizás no de ultraderecha, pero sí de ultraderecha, con ideas muy marcadas en lo liberal, en lo económico, por ejemplo, valores conservadores, también diría yo, demuestran que ha habido pues, un desplazamiento hacia la derecha. Sin embargo, curiosamente, pues quizá la llegada de un gobierno de derecha en Colombia, por una parte importante de esto, no hay encuestas, digamos, que uno pueda hacer aseveraciones muy científicas, pero podría eventualmente ser vista con cierta simpatía en contraposición con el gobierno de Petro, que, pues, que mantuvo posiciones más cercanas hacia el gobierno venezolano, ¿no? Sin embargo, curiosamente, pues el peligro de que un gobierno de derecha adopte políticas más restrictivas en relación con la migración es también objetivamente más probable, ¿no? Entonces, se presentan contradicciones, digamos, muy importantes y a veces difíciles de entender, digamos, por los actores, digamos, que inciden en la opinión pública. Sí, Ronald, ¿puede Colombia endurecer su política migratoria y al mismo tiempo garantizar los derechos humanos de los migrantes venezolanos? ¿Dónde debería estar ese límite entre la seguridad nacional, pero también la protección humanitaria? Bueno, Sonia, uno de los primeros elementos que hay que destacar es precisamente el que ya señalaba Chomin. En efecto, según los datos de Migración Colombia, estamos hablando entre lo que ellos catalogan como irregulares y en proceso de regularización. Valga la pena decir que los que están en proceso de regularización, el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes se cerró en 2023, en noviembre de 2023, lo que quiere decir que en este momento no tenemos ningún instrumento que permita la dinámica de regularización de la población venezolana, salvo los niños, niñas y adolescentes que estén en institución educativa. Y ahí hay un reto. En este momento tenemos 193.567 niños, niñas y adolescentes que están en condición de irregularidad, pero que podrían regularizarse si ingresan a instituciones educativas. Esa es, digamos, la dinámica y es responsabilidad, por lo menos, de las alcaldías de Bogotá, Cúcuta, Soacha, Medellín, Cali, Barranquilla, que tienen el 50,6% de esta población infantil, hacer programas de búsqueda activa para que estos niños, niñas y adolescentes se puedan regularizar, puedan acceder al derecho a la educación y obviamente pues evitar dinámicas de criminalización. El resto, esos 812.652 ciudadanos venezolanos irregularizados, pues son una dinámica compleja. Recordemos que el estatuto logró un éxito en materia de seguridad, que fue la plena identificación de esta población. Recordemos que la irregularidad, la ilegalidad, son dinámicas que se retroalimentan. Para las organizaciones criminales es muchísimo más útil tener una persona no plenamente identificada que está vulnerable porque eso la hace más propensa y la convierte en un instrumento de la criminalidad. Entonces, si aborda el gobierno de Abelardo de la Espriella la necesidad de la regularización como una herramienta de plena identificación para evitar la instrumentalización criminal, pues obviamente eso implicaría que se retome nuevamente el camino del estatuto. Lamentablemente, durante la administración Petro, y hay que decirlo, si bien se tenía un discurso muy favorable de dientes para afuera para el tema migratorio, en la práctica no fue tal. En la práctica se habló de desvenezolanización de la migración y solamente se regularizó al 29,5% de los venezolanos con el instrumento que ya venía del gobierno Duque, no con un instrumento propio. El instrumento que ellos crearon, el gran instrumento que crearon, en el cual se desgastaron en un montón de reuniones que incluso uno cuestiona el uso de los recursos públicos y el desgaste institucional, pues solamente cubrió al 0,11% de los padres de niños venezolanos regularizados con lo que se conoce como el PEP tutor, lo cual incluso generó muchísima confusión y el PEP tutor, a pesar
de que se le otorgó a 3.000 personas, según las afirmaciones de la directora saliente de Migración Colombia, en la práctica uno puede entrar a cualquier plataforma bancaria, de caja de compensación, incluso de supermercado, y no va a encontrar un espacio para el PEP tutor, va a encontrarse un espacio para el PPT, pero esa dinámica del gobierno hizo que hubiese una confusión y que finalmente no se avanzara en el tema migratorio. Creo que ahorita hay unos retos muy importantes, que es la regularización. Hay que retomar el estatuto. Yo creo que la fórmula más sencilla que podría tomar el gobierno de Abelardo de la Espriella es extender el estatuto temporal para migrantes venezolanos. Esa es una fórmula rápida que permite la dinámica de regularización, que permite corregir los errores que se cometieron en el pasado, sobre todo cuando muchos ciudadanos venezolanos no tenían acceso a conectividad en línea y eso generó dificultades. Entonces, es un momento para retomar la dinámica de regularización y particularmente pues empezar a tener unos debates que van a ser muy complejos en el Estado colombiano, como lo apuntábamos al principio, de participación política, que será uno de los retos que tendrá nuestra democracia hacia futuro. Entonces, Colombia tiene grandes oportunidades para seguir haciendo la ruta colombiana, lo que se conoce como la respuesta colombiana a la migración internacionalmente, de ser un país que, a pesar de ser un país de ingreso medio, logró un proceso de integración sin las complejidades y sin la ruptura social que significó en otros países mucho más desarrollados como Alemania o incluso los propios Estados Unidos. Colombia tiene la posibilidad de continuar por una ruta virtuosa y hay que señalarlo. Paradójicamente, en Colombia han sido los gobiernos de centro derecha los que han tenido una posición más proactiva en función de la migración que lamentablemente los gobiernos de centro izquierda o izquierda, porque lamentablemente se quedaron solamente en el discurso, pero en la práctica no lograron materializar políticas que respondieran a las necesidades, por ejemplo, de la población venezolana. En el caso de otras nacionalidades, pues tampoco es que se den grandes avances y que uno pueda decir, no, es que se concentraron en otras nacionalidades y por eso se retrocedió en la venezolana. No, realmente el gobierno de Gustavo Petro cerró con unos parámetros en rojo y he de decirlo, incluso la directora de Migración Colombia, faltando a la verdad, haciendo afirmaciones que no eran ciertas, lo cual pues está muy mal en una dinámica en la cual el país tiene el reto migratorio por delante y en el cual ha dado resultados importantes. Mm. Ya Ronald me contestó la pregunta de cierre acerca de esos retos. Dice que continuar con esa regularización y empezar a tener ese debate sobre democratización, sobre participación política. Entonces, para terminar, Chomin, ¿qué tendría que ocurrir para que Colombia y Venezuela, más allá de diferencias ideológicas de sus gobiernos, puedan construir una relación que contribuya a la paz, a la seguridad, al bienestar de quienes viven en ambos lados de la frontera? ¿Cuáles son esos retos entonces frente a estos aspectos? Bueno, yo creo que un elemento fundamental es que deberíamos de superar en la medida de lo posible, entiendo que va a ser un proceso algo difícil, pero digamos la política muy intervencionista de los Estados Unidos, especialmente en el caso de Venezuela, no ayuda, digamos, a que se puedan desarrollar unas relaciones colombo-venezolanas, digamos, florecientes, ¿no? Creo que un elemento fundamental para que pueda haber una relación bilateral duradera, ¿verdad? Es la democratización de Venezuela, así que realmente Venezuela alcance su pleno desarrollo eh, político, por un lado democrático, como sucedió en el pasado. Venezuela y Colombia, pues a pesar de que también históricamente tuvieron momentos de crisis importantes, ¿no? Hay que desdeñarlo también, pero sobre todo en el siglo, digamos, a partir de los años 90 del siglo pasado, tuvieron la inteligencia ambos países de priorizar, digamos, las relaciones que beneficiaban a ambos y dejar de lado temas de carácter limítrofe y tal que generaban mucho ruido, ¿no? Entonces, creo que el poder alcanzar en Venezuela una democracia plena, algo que todavía en este momento no está a la vista, va a ayudar indudablemente a desarrollar unas relaciones más claras. Porque si el tema del tutelaje de los Estados Unidos se mantiene, ¿verdad? Y de la gran influencia, digamos, de Estados Unidos en la región, pues van a prevalecer los intereses de alguna manera de los Estados Unidos. Entonces, esto de alguna manera, pues puede ser un obstáculo para desarrollar
digamos, relaciones armónicas que respondan, digamos, a los intereses políticos, económicos, sociales de ambos países. Entonces, el tema de la democratización de Venezuela creo que es importante y lo que pudiera hacer Colombia a este respecto podría ser también ayudar mucho. Bueno, muchas gracias, Chomin, por haber estado con nosotros, aceptar nuestra invitación. El placer ha sido mío y estamos a las órdenes de ustedes. Muchas gracias, Ronald, a usted también. Sonia, gracias por la invitación y al profesor Chamin. Bueno, gracias por esta conversación, por ayudarnos a comprender pues esta realidad que aunque ocurre al otro lado de la frontera, pues tiene profundas consecuencias para nuestro país. Muchas gracias a todos los seguidores en nuestras redes sociales, a los oyentes. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche.